Lo que vamos a ver el día de hoy de la introducción también se divide en 5 partes, esa estructura de la introducción. En ese sentido, cada una de las partes equivale a un punto. Si ustedes no tienen la información totalmente segura allí de lo que debe de ir en cada una de estas partes de la introducción, si me equivoco en una de esas partes, pues voy a sacar 4. Si me equivoco en 2 de ellas, voy a sacar 3. Entonces, deben estar muy atentos. Por eso también no hago la actividad de manera individual, porque pues apenas están aprendiendo lo de investigación y no es tan fácil. Entonces, para que tengan allí presente, pues esa parte de preguntar si no entienden algo, porque pues de lo que entiendan el día de hoy va a depender también la nota que saquen allí. Las diapositivas, ya les había mencionado, están ya en Teams, en la unidad 1, clase 6, con el nombre de estructura, introducción, artículo. El día de hoy nos vamos a centrar solo en el artículo. En la asignatura vamos a ver 2 tipos de introducción. Una que es la del artículo científico que vamos a ver el día de hoy y la carpeta que está creada dice justo introducción a artículo científico, y otra que vamos a ver la siguiente clase de manera presencial, que ya es la introducción del proyecto de curso, y esa introducción sí difiere de lo que vamos a ver el día de hoy, y también la carpeta la van a encontrar con el nombre específico introducción proyecto de curso, para que por favor no se vayan a equivocar y no se vayan a confundir la próxima semana, y cuando deban entregar el avance 1 del proyecto, entreguen una introducción de un artículo cuando se les está pidiendo una introducción de un proyecto. Quiero que eso les quede muy claro, que son diferentes. Hoy vamos a ver la del artículo, que es algo más resumido, solamente tiene 5 partes. Ya ustedes allí luego pues observarán en los artículos que descargaron la extensión, porque hay unas introducciones que de pronto son más extensas, pero hay otras que son más cortas. Y es importante pues que identifiquen también hasta qué punto llega la introducción de su trabajo. Nosotros la clase pasada vimos la primera fase, que fue la de observar, en donde pues se presentaron unas imágenes, y en esas imágenes que se presentaron en la clase, ustedes, la mayoría, pues identificaron ciertas cosas, unos son más detallistas y observadores que otros, y en el caso pues de la investigación, eso les va a servir, va a funcionar mucho. La siguiente parte la vamos a ver el día de hoy, o la siguiente fase de investigación, que es la de definir el problema. En la observación identificamos el problema, y en la parte ya de la definición del problema, lo que vamos a hacer es hablar de una manera más amplia de eso que hemos identificado por medio de la observación. Y justo esa definición del problema se debe redactar en una sección que se llama introducción, o pues el mismo planteamiento del problema. Para los artículos científicos, esa sección nunca está dividida por subtítulos. Esta introducción que está aquí es un ejemplo en el que vamos a trabajar el día de hoy. Ustedes tienen otros diferentes temas de investigación de acuerdo a los artículos que descargaron. Algunos tienen del medio ambiente, bueno, otros de las redes sociales, son diferentes temas. Y como les mencionaba, para el caso de este artículo del día de hoy, que es el que yo voy a utilizar como ejemplo, la introducción son estos 3 párrafos que aparecen aquí. Es muy corta, en total este artículo tiene como 7 páginas, incluyendo la tabla de referencia bibliográfica, entonces es un artículo muy corto y por eso se puede trabajar. Lo segundo es que pues en el caso de ustedes, y dependiendo de lo que descargaron, algunos se tomarán mucho más tiempo para hacer la actividad, por eso, dependiendo de la extensión. Si la introducción de algunos de los grupos es corta como esta, pues entonces el tiempo para hacer el análisis, identificar cada una de las partes en eso que voy a leer, va a ser mucho más rápido en comparación pues a los que tienen de pronto una introducción mucho más extensa en su artículo. Entonces allí para que lo tengan presente, luego les voy a hablar de la actividad y
de la fecha de entrega. Pero el día de hoy, y después que veamos la clase, pues está programada la actividad y la fecha de entrega. Importante que aprovechen tiempo de la clase para hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque pueden resolver dudas. Algunos de los grupos sí me escriben para que les resuelva dudas. Eso pasó pues en el taller pasado. Y en esta parte también del taller lo pueden hacer, me escriben, yo me uno así pues a la videoconferencia para poder resolver las dudas que tienen. Ya entrando como tal en materia y en el tema del día de hoy, este es un artículo que habla sobre producción y esta parte de la producción, pues digamos que se da en fincas ganaderas, es un tipo de empresa que existe de producción en donde, pues en este caso, para el ejemplo, ellos tienen animales, vacas que producen leche, entonces allí hay como una producción de esa leche de vaca, habrá más derivados, incluso ingenieros industriales trabajan en esta área de la producción, sobre todo ya en las plantas de producción y transformación de esa leche en otros diferentes productos, pero muchos ingenieros son requeridos para esta área como tal. Entonces, el tema hace referencia a esa parte de la producción y según lo que se menciona ahí en el título, quiero que tengan también presente que el título de un documento, si es un ensayo, un artículo científico, va a estar directamente relacionado con el objetivo de investigación. El objetivo de investigación siempre lo voy a encontrar al final de las introducciones de los artículos científicos. Y la información que está en este objetivo está directamente relacionada con el título de mi trabajo. Igual ahora cuando veamos esa parte, que es la última, que compone la estructura de introducción, les voy a indicar qué información debe de ir para yo poder redactar un objetivo de la manera correcta. Y lo vamos a comparar pues con el título que tiene este artículo. Lo otro es que este artículo yo les había dado la semana pasada como unas indicaciones en donde se decía que el título pues no debía ser mayor a 15 palabras. Si revisamos y se hace un conteo de palabras o la cantidad de palabras que tiene este título, tiene mucho más de esas 15 y la idea es que pues no sean tan largos los títulos. No quiere decir que porque ustedes descargaron un artículo científico y el título de ese artículo que ustedes descargaron está más largo, no puedan trabajar la actividad. Sí la pueden trabajar, porque la idea es justo hacer esas comparaciones entre lo que establece la teoría y lo que yo encuentro en esos artículos que estoy descargando, porque algunos no están redactados de la mejor manera, no tienen el orden lógico que debe seguir cada una de las partes de la estructura, y justo eso es lo que ustedes van a identificar en lo que van a revisar. Para el caso de este artículo, y ya estando de qué se trata y cuál fue la investigación que ellos realizaron y lo que se evidencia en el título, es que ellos en estos sistemas ganaderos de producción de leche de vaca, lo que ellos pretendían era establecer una comparación de esa producción del animal, de esa leche, de esa industria, y un microorganismo, un parásito que se dan en los animales. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ese parásito puede afectar la cantidad de leche que se produce, entonces si afecta eso en esa industria, van a tener menos cantidad de leche para poder vender pues al público. En ese sentido, ellos quieren establecer una relación entre esos animales, que es un parásito que todos ustedes lo conocen, ahí está el nombre científico, pero ese parásito es la garrapata. También, aparte de que les dé a los perros, les da a las vacas, y resulta que ese microorganismo puede causar que se disminuya la producción en este sistema ganadero, en este tipo de empresas. Lo que ellos están mencionando en su introducción, en el primer párrafo, es que la garrapata
se considera como eso que dice ahí ectoparásito es un parásito externo que tiene una importancia en este tipo de empresa. ¿Por qué? Porque está generando pérdidas económicas al productor. Y en el caso de los ingenieros industriales, cuando trabajan en esta área temática, les mencionaba que hay muchos en donde se requieren de los ingenieros para que funcione de manera adecuada esta parte, porque miren que afecta y tienen pérdidas económicas en la empresa. Entonces el ingeniero lo que hace es identificar el problema y disminuir esas pérdidas económicas para que no se vea afectada la empresa. Luego, de allí, ellos mencionan lo que está ocasionando ese problema económico en esa empresa. Y es que dicen que para poder que esas garrapatas no estén en las vacas ni en los animales, lo que utilizan es un control químico, pero que la manera en que utilizan ese control químico lo hacen de manera indiscriminada. Utilizan demasiado de este producto para que no aparezcan en los animales o en esas vacas, pues esas garrapatas que están afectando económicamente al sistema de producción, y en ese caso lo que están ocasionando es que esas garrapatas se vuelvan resistentes a ese control químico. Cada vez que le inyectan o pues rocían a los animales con ese control químico, pues esas garrapatas ya son resistentes y no les hace absolutamente nada. Como lo han utilizado tantas veces, eso genera resistencia en estos animales. Toda esta información que estaba aquí redactada ha sido con las palabras de estos autores, pero en la introducción yo debo buscar información de otros autores de internet que hayan hecho una investigación parecida a lo que yo estoy haciendo y al problema que yo he identificado de la situación actual. Y en este caso ellos pues buscan información en internet y aquí indican los autores donde tomaron esa información, y lo que se menciona es que varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de esos ectoparásitos. Es justo lo que se está mencionando, que ellos han identificado en estos sistemas en donde están haciendo su trabajo de investigación. Hay pérdidas económicas, pero también han visto la resistencia de esas garrapatas a ese control químico. El tercer párrafo me habla que las altas cargas parasitarias asociadas pues a esas garrapatas se presentan como el resultado de factores ambientales y de animales. Entonces me están mencionando, hay otros factores aparte de ese control químico que también pueden afectar al animal y que presente mayor cantidad de esos parásitos o menor cantidad. Hay factores ambientales y hay factores propios que son del animal. En los factores ambientales puede ser la temperatura y la humedad relativa. Y en los factores propios del animal puede ser el estado fisiológico, en el estado de desarrollo que se encuentran esos animales, si son animales que apenas están creciendo, que están pequeños, si son vacas que están produciendo leche, si son vacas que están en gestación, o si son vacas que aún no han entrado en la gestación. Entonces, ese desarrollo del animal también puede afectar la cantidad de esos parásitos que se presentan en los animales, el tipo de raza, la manera en que se alimentan. Luego de que se mencionó esto que se ha observado y que está redactado con palabras propias de estos autores, se van a buscar en internet información de otros autores en donde sustenten que han encontrado algo parecido a eso que se está mencionando aquí. Y encontraron información en internet en donde dice que si bien el efecto de la raza, hay factores también de la inmunidad, del estado de desarrollo, de las características de la piel de los animales, y todos esos factores se tienen que tener en cuenta al momento de medir esa susceptibilidad pues a esos parásitos. Información tomada de internet apoyando la idea que se redactó con palabras propias de esos autores. Y la última parte es el objetivo de investigación,
en donde ellos indican que el objetivo fue relacionar el conteo de esos ectoparásitos o de esas garrapatas con la cantidad de leche que producen esos animales. Lo hicieron en 2 regiones de Colombia, de acuerdo pues a una clasificación como tal. Vamos a ver ya cada una de las partes que presenta esta introducción. Yo aquí estoy viendo mucha información, en ningún momento estoy viendo unos títulos que me divida cada una de esas partes unos subtítulos, sino que la manera de identificar qué información de esa que estoy viendo aquí en la introducción corresponde a cada una de las partes es por medio de unas características que se deben tener presentes al momento de redactarlas. En ese sentido, cuando ustedes vayan a hacer este trabajo de identificar en ese artículo científico que descargaron, pues tendrán que tener presente esas características para saber cuál es la breve descripción del tema o los antecedentes, dependiendo de lo que ustedes lean. Y, importante, la comprensión lectora. Porque las personas que tienen mayor comprensión lectora, les va a ser mucho más fácil identificar este tipo de partes. A los que no, les tocará leer una o varias veces para poder identificar cada una de las partes. ¿Qué información debe llevar una breve descripción del o antecedentes? Aquí voy a hablar del problema, de la situación, problema que yo he identificado, de eso que he visto por medio de la observación. No lo voy a mencionar de una manera detallada, sino de una manera muy resumida, pero sí o sí, pues tiene que quedar muy claro cuál es el problema que se ha identificado de manera general. No voy a hablar muy a fondo ni las causas, ni los efectos, ni nada de eso, sino que simplemente algo muy básico. Si miramos aquí, solamente hay 2 líneas y medias en donde se va a describir esa información de ese problema. Esto es el mismo ejemplo que está aquí, solo que ya tomé cada uno de los fragmentos para denotar cada una de las partes que componen toda la estructura de la introducción. Esta introducción se debe redactar con unas partes que tienen que tener un orden lógico. El orden lógico se los voy a presentar aquí en la clase, pero cuando ustedes hagan la revisión de esos artículos, se puede dar de que ellos no lo redactaran de manera correcta y que estas partes aparezcan en desorden. ¿Cómo las voy a identificar? Por medio de las características que se deben tener presentes al momento de ser redactadas. Para esta breve descripción en el ejemplo, entonces ellos indican que esa garrapata se considera como el parásito de mayor importancia en la ganadería debido, aquí está el problema mayor que ellos han identificado, y son esas pérdidas económicas que se están generando en esta empresa de producción pecuaria. No hay ninguna cita bibliográfica aquí en este punto, solamente me están contando con sus palabras. En sus artículos puede ser que encuentren información citada, no hay ningún problema, la breve descripción o la hago con mis palabras o incluyo información consultada en internet que me hable de ese problema que yo pues he identificado como tal en campo. Aquí está la breve descripción de este artículo. Esta información es esta misma que está acá. Solo la organicé para poder señalar pues cada una de las partes que componen la introducción. Justo esto es lo que ustedes van a tener que hacer en la introducción. Identificar cada una de las partes, señalarlas allí, resaltarlas con el color que ustedes quieran para pues poder conocer la estructura de la introducción de sus artículos. Entonces, esta es la primera parte. Otra de las características de la breve descripción es de las más sencillas de identificar porque por lo general se encuentra en el primer párrafo de la introducción. En esa primera parte de la introducción está allí la breve descripción. Es muy raro que en un artículo esta parte no la pongan de primero. Y son muy pocos los artículos, casi llegando a 0, en donde modifican el orden de esta breve descripción. La segunda parte que compone la introducción o esa estructura de la introducción se llama planteamiento del problema.
Ese planteamiento del problema me debe dar respuesta a dos preguntas clave que están aquí. ¿Cuál es la problemática que está ocurriendo y cuáles son los factores que están provocando esa situación? Se define el problema de una manera mucho más amplia. Voy a hablar en sí qué es lo que está pasando y adicional a eso, se soporta con información consultada en Internet. Entonces, sí o sí va a haber información que soporte lo que se está mencionando con las palabras sobre ese problema, sobre qué es lo que está ocurriendo con esa problemática y qué factores están provocando esa situación. Se los voy a leer y les voy a dar respuesta a estas dos preguntas con esta información que está aquí, que es muy corta, son alrededor de 4 líneas, pero me da respuesta a esas dos preguntas. El control químico de esas garrapatas cuenta además con serias dificultades, aquí ya me está hablando de cuál es la problemática que está ocurriendo, ya que el uso indiscriminado de esos productos ha llevado al desarrollo de poblaciones resistentes. Entonces, ¿cuáles son los factores que están provocando la situación? Pues que ese uso indiscriminado de esos productos químicos está causando resistencia en esa población de esos animales o parásitos que se llaman garrapatas. Entonces, en algo tan corto estoy dando respuesta a estas dos preguntas. Y luego está el apoyo de la cita o de la información consultada de otros autores en Internet, en donde lo que me hacen es sustentar eso que yo identifiqué, lo redacté con mis propias palabras, pero aquí me mencionan. Varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de esas garrapatas. Esta es la segunda parte de la introducción. Aquí lo podemos ver. Este es el orden que debería llevar todas las introducciones de todos los artículos científicos, una breve descripción, un planteamiento del problema y así sucesivamente como se los estoy mostrando aquí. Tercera parte, hipótesis. La hipótesis es una suposición o un supuesto de algo que tengo que verificar. En ese sentido, esa suposición nunca será una afirmación, porque es algo que aún todavía yo no sé si es verdad o no es verdad, si se puede comprobar, o si se va a rechazar esa hipótesis, o si es algo que es posible. Es algo que yo creo que, como dice esta pregunta, que es lo que debe dar respuesta, ¿cómo puede ser mejorada o modificada la situación, problema que se está presentando? Entonces, eso es un supuesto. Hay dos maneras de redactar esa hipótesis. En los artículos científicos, la mayoría de veces la voy a encontrar a modo de enunciado, pero se pueden presentar casos, son muy pocos los casos, en donde esa hipótesis la redacten como una pregunta de investigación y yo lo encuentre de esta manera. En el grupo que dio la clase conmigo esta mañana pasó algo y fue que en el artículo que estaban analizando, la hipótesis estaba redactada de las dos maneras. Tenía un enunciado, pero también tenía la pregunta de investigación. En el caso de ustedes, después de que lean la información, asimismo, pues identificarán si solamente está a manera de enunciado o solo está a manera de pregunta o si se da de las dos. Esto, pues algo muy corto también, redactado con las palabras de los autores, porque no debe llevar, en este punto, sustento de otros autores. ¿Por qué? Porque esto es un supuesto o una idea de algo que se quiere comprobar. Y en ese sentido, si es algo que se quiere comprobar, no puedo poner, no puede tener citas bibliográficas, porque si ya tiene citas bibliográficas, es algo que es comprobado. Y lo que se menciona ahí en el ejemplo es de los factores propios del animal, como el estado fisiológico, componente racial y el estado nutricional, puede influir en esta carga antiparasitaria. Pregunta, ¿qué de estas palabras que se están mencionando aquí, en estas dos líneas, me están indicando que no es algo comprobado? ¿Qué palabra podría verse allí que me está haciendo énfasis en que es una suposición de algo que creo? ¿Quién me dice qué palabra
se podría tener allí que está indicando que eso es una suposición y que no es algo que ya está comprobado. ¿Puede? Él puede, exactamente. Ese puede está indicando que es algo que no se ha comprobado, que justo eso es lo que yo voy a hacer en mi trabajo de investigación y es comprobarlo. Entonces, cuando ustedes vayan a identificar esas, esa hipótesis, pues tienen que fijarse en las palabras que están indicando allí, porque son palabras que hablarán hacia el futuro, o en este caso, como este puede, en la mayoría de las ocasiones aparece ese puede, podría también aparecer cualquier otro tipo de palabra, no haciendo una afirmación, sino hablando a futuro de algo que puede ser posible. Y si lo llevamos aquí a la pregunta, es exactamente la misma información, pero pues tendrá los signos de interrogación y aquí el cómo para poder ponerlo a manera de pregunta. Pero la información pues es exactamente la misma. Este es el punto donde está pues allí señalado esa parte de la hipótesis en el texto. Al final les voy a mostrar esta misma imagen con todas ya las partes pues subrayadas o señaladas. Otra de las cosas que quiero que tengan presente cuando vayan a hacer el trabajo, y es que en la identificación del problema, digamos que esta introducción es muy corta, pero cuando la introducción de algunos artículos son más extensas, pues el planteamiento del problema se puede dar en diferentes partes de la introducción. Entonces, cuando ustedes estén leyendo y vean que hablan de dificultades, desventajas, o incluso van a decir la problemática es esta. Entonces, todos esos párrafos que ustedes identifiquen que están hablando de una problemática que está ocurriendo, de una dificultad, de una desventaja, van a ser parte de ese planteamiento del problema. Pero pues es más que todo para las introducciones que son demasiadas extensas como tal. La siguiente parte son las posibles soluciones o justificaciones, esta es la cuarta parte, y en este punto se va a dar respuesta a esa pregunta, ¿por qué debe ser estudiada la situación? Y esa pregunta la puedo responder de varias maneras. ¿Cuáles son como esas maneras? La primera, en esa justificación o posibles soluciones, puedo hablar de los beneficios que puede traer mejorar esa situación que yo he identificado. Si nos llevamos a una empresa de producción en donde el problema son los ritmos de producción, el tiempo en que se está creando o generando cierto producto para salir al mercado, y si yo he identificado ese problema, pues yo puedo mencionar cuáles serán los beneficios que puede traer a la empresa si se mejora esa situación. Entonces puedo indicar, mire, si usted mejora ese ritmo de producción, esos tiempos de producción, los beneficios que puede traer a su empresa esa mejora es que se aumente la cantidad de producto, se disminuyan los tiempos de producción, se disminuyan los costos y aumente la parte de ganancias y rentabilidad de la empresa. Entonces, puedo hablar de los beneficios. Lo segundo que puedo hacer es irme por el lado totalmente contrario y hablar de las desventajas y decir, mire, si usted no soluciona esa situación, problema del ritmo de producción, lo que le va a pasar a la empresa es que no va a poder llegar al punto de equilibrio, va a tener pérdidas económicas, va a tener que tal vez despedir empleados o puede llegar hasta la quiebra dependiendo de la cantidad de dinero que esté perdiendo la empresa. Y la tercera parte que puedo poner allí en esa redacción es información que me soporte lo que yo indiqué en la hipótesis. Para el caso de este ejemplo, de este artículo, ellos lo que hicieron fue sustentar con información consultada en Internet la hipótesis de investigación. Y aquí se menciona, si bien el efecto de la raza de esas vacas es importante, hay otros factores como inmunidad, estado fisiológico, características de la piel,
que son componentes a tener en cuenta cuando habla de susceptibilidad de esas garrapatas. Si lo llevo al texto, será esta que está aquí, en este punto, será la cuarta parte de la introducción y vamos a ir a la quinta parte. La quinta parte son, o es el objetivo de investigación. ¿Alguien sabe qué es un objetivo? ¿Alguno tiene conocimiento, por lo menos en una palabra que me describa qué es un objetivo? ¿Puede volver a la cuarta parte? Un momentico. Listo, ya me devuelvo. Yo te las cubro a ti, no te cobro chat. Allí. Parece ¿Esa es la que me dice Juan Diego? largo, No. Ahí está bien. Si era esto lo que me decía Juan Diego, que me devolviera. Sí, no, era aquí, va a haber una cosa aquí ya, pero ya, profe, ya la puedo cambiar. Bueno, listo, vale. La quinta parte. Siguen los objetivos en la última parte, pero un objetivo, ¿alguien sabe qué es un objetivo? ¿Tiene idea? Por lo menos en una palabra que me diga un objetivo es, yo creo que es como, pues como una meta o algo así. Exactamente, un objetivo es una meta que uno se plantea, es algo que uno pretende alcanzar. En el caso de las investigaciones científicas, este objetivo sí o sí se tiene que alcanzar. O sea, usted no puede decir que prometo en ese objetivo que voy a lograr algo y termino mi trabajo sin lograrlo. Sí o sí, no es que yo quiero lograrlo, si yo puedo lograrlo, no. Tengo que lograrlo. Como tengo que lograrlo, la redacción de ese objetivo se tiene que dar de acuerdo a unas características, que si yo no las tengo presentes y lo llevamos, digamos, a un trabajo de grado, pues es más complejo, porque si yo no cumplo con ese objetivo, ¿ustedes creen que le van a aprobar la tesis y se va a graduar? ¿Ustedes creen que sí se gradúa si no cumple con lo que prometió? No, señora. No, ¿cierto? Y hasta que no cumpla con lo que promete, pues tendrá que retrasar allí su entrega de la tesis y tendrá que retrasar su grado, y si se le va otro semestre de más, pues tendrá que pagar, en el caso de los que tienen las becas de generaciones, pues pagar un semestre más para poderse graduar. ¿Por qué? Porque pues no están pues sin esa parte como tal del cumplimiento de esa meta. Entonces sí o sí se debe cumplir. En el caso de la asignatura, cuando ustedes hagan el trabajo de investigación o el proyecto de curso, al final también sí o sí tienen que cumplirlo. Si no lo cumple, se puede ver afectada su nota. Pero digamos que aquí no es tan rígido porque apenas estamos aprendiendo, y digo que no es tan rígido en el sentido de esa parte de que no puedan corregirlo o modificarlo. Cuando se habla del trabajo de grado, habrá hasta cierto punto de tiempo del semestre en donde ustedes pueden hacer modificaciones de esos objetivos que están proponiendo para su trabajo de investigación, pero llegará un punto en donde ustedes no los pueden cambiar. En el caso de aquí de la asignatura, y les ha pasado a estudiantes que de pronto ya van terminando el proyecto y cuando van llegando a esa parte final me escriben, profe, nosotros miramos los objetivos y estamos viendo que nosotros no vamos a lograr todo lo que prometimos allí. ¿Será que los podemos redactar de nuevo para que cumplan con eso que nosotros sí alcanzamos a investigar, o si hicieron, por ejemplo, una parte de trabajo en campo con encuestas y cosas así, puedan lograrlos? Entonces, en ese sentido, como se dan cuenta, yo les ayudo a hacer una reelaboración de los objetivos, pues para que al final no les vaya a afectar la nota del proyecto. Eso aquí en la asignatura lo podemos hacer, porque estamos en una etapa pues de aprendizaje, apenas están como aprendiendo esto de la investigación, que no es tan sencillo, pero cuando ya lleguen por allá al último semestre, o cuando ya estén presentando el trabajo de grado en los últimos semestres, pues tienen que tener en cuenta eso, de que lo que ustedes prometan allí lo deben cumplir. Característica principal, redactarlo en un verbo infinitivo. Adicional a eso,
¿Qué información debe llevar un objetivo general? Un objetivo general debe llevar 3 cosas. La primera, la palabra en infinitivo, que es la meta que yo pretendo lograr o alcanzar, debe ir en infinitivo. La segunda parte de la información que yo debo incluir, la población de estudio, y la tercera parte de la información que debe llevar el objetivo va a ser el lugar donde se va a realizar la investigación. Si ustedes lo están haciendo en una empresa con la población, por ejemplo, del área solo de producción, solo van a hacer su análisis o van a tomar datos del área de producción, no de la parte administrativa, ni la de despachos, ni donde reciben, ni nada de eso, sino solo en el área de producción. Entonces ustedes en el objetivo van a indicar eso. Por ejemplo, plantear una propuesta de mejora en el área de producción para la empresa, pues X allí el nombre que sea la empresa. Y con esa información es más que suficiente para redactar un objetivo general. En ocasiones ustedes incluyen tanta información en esos objetivos o en ese objetivo general que al final ni siquiera se entiende qué es lo que van a realizar. Entonces, no se requiere de mucha información, solo pues esas 3 que les estoy como tal allí mencionando. Para poder plantear el objetivo está esta palabra. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra SMART? ¿Tiene conocimiento? Esta mañana me hablaban de los televisores, o sea, cuando leyeron esa palabra me decían Smart TV, pero ¿a qué hace referencia cuando hablamos, por ejemplo, de Smart TV? ¿Qué significa esa palabra Smart? ¿Ninguno sabe? Inteligencia, ¿no? Inteligencia, sí. Smart significa inteligente. Entonces, los objetivos se deben redactar de manera inteligente. ¿Por qué de manera inteligente? Porque sí o sí al final del trabajo tengo que lograrlos o alcanzarlos. En ese sentido, cada una de las palabras que componen esa palabra inteligente presenta una característica para poder yo redactar un objetivo. Entonces, cuando yo lo vaya a realizar, tengo que primero mirar esta palabra y cada una de esas que aparecen allí en las letras, porque me va a quedar bien si las tengo presentes para redactar el objetivo. La primera palabra habla de específicos o específicas, y es que yo debo incluir la información lo más concreta posible. Una información que esté allí concreta, que no tenga demasiado texto, demasiadas cosas, sino que sea una información muy concreta. Yo aquí siempre pongo un ejemplo, y es más que todo para los que tienen la beca de Generación E, para plantear un objetivo. Entonces, el objetivo que yo voy a plantear es que ustedes como estudiantes de Generación E, los que tienen pues esa beca, lo que pretenden es lograr graduarse en el tiempo establecido del plan curricular de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Antonio José Camacho. Lo primero es que miren la información que yo incluí allí, en esa parte, en donde estoy hablando de la meta. ¿Cuál es la meta que se proponen? Lograr graduarse. La segunda parte de la población de estudio, estamos hablando del programa de Ingeniería Industrial, eso quiere decir que se está hablando del estudiante que estudia ingeniería, ahí está la población de estudio. Y tercer información que se incluye en el objetivo general es el lugar donde se está haciendo la investigación. Entonces allí el lugar será la universidad, y ya les puse aquí pues el ejemplo de la universidad. Esa es la primera palabra. La segunda palabra dice que es medible. Tengo que crear estrategias de medición para saber si yo estoy cumpliendo con ese objetivo que me tracé. En este caso, al inicio de sus carreras. Pregunta: si yo en primer semestre pierdo
y estoy haciendo solo la medición, todavía no voy a mencionar estrategias, solo estoy midiendo. Si yo en primer semestre pierdo la materia de matemáticas o de lógica, ¿me podré graduar en los 5 años que establece la carrera o en los 10 semestres? ¿Quién me dice si se podrá graduar si pierde lógica o matemáticas? Yo no. No se podrán graduar en esos 5 años de carrera. ¿Por qué no se pueden graduar? Resulta que en el caso de ustedes, pues las matemáticas las ven como hasta cuarto semestre, creo, y son prerequisito, si hablamos de las básicas que ven en el primer semestre, de otras asignaturas, de segundo, tercero y cuarto semestre. Y si yo en el primero pierdo, entonces pues lo que estoy haciendo es alargar más ese tiempo, un semestre más, para poderme graduar. Pero hay estrategias en donde yo digo, bueno, perdí matemáticas en primer semestre, la meta que tengo es graduarme en esos 5 años, tengo que hacer o tener una estrategia para poder alcanzar esa meta que me propuse o alcanzar ese objetivo. ¿Cuál es la estrategia? No, que en la universidad dictan cursos de verano en vacaciones, entonces lo dan de manera intensiva, son como 2 semanas, algo así. Lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un curso de verano, voy a pasar el curso de verano y al siguiente semestre, el segundo semestre, entraré tal cual como mis compañeros que ganaron matemáticas o lógica y no me estoy atrasando. Entonces, eso es medir un objetivo y tener una estrategia para lograrlo, porque sí se pueden presentar dificultades y problemas, pero tengo que tener esas estrategias para poder, primero, saber si lo estoy alcanzando o no lo estoy alcanzando. Y segundo, para poder, pues, llegar a alcanzar el objetivo que propuse. La segunda palabra, pues, es alcanzable. Todos los objetivos, sí o sí, tienen que ser realizables. O sea, yo tengo que realizar esa investigación y en algunas ocasiones, cuando están haciendo las prácticas y los trabajos de grado, que muchos están directamente relacionados a las empresas donde hacen la práctica, que les piden que unan la práctica con el trabajo de grado. Y en ese sentido, pues el estudiante promete que va a llegar a esa empresa a cambiar y mejorar de todo, pero hay algo que no tiene presente. Y es que antes de yo prometer que voy a hacer muchas mejoras y llevar eso a la universidad y decir que yo voy a hacer eso en esa empresa, tengo que tener presente qué es lo que tengo a la mano. ¿Por qué? Porque si yo prometo hacer un análisis de medición, no sé, de tiempos en varios años en la empresa, pero yo voy y pido los datos antes de ingresar a hacer mi práctica y en la empresa me dicen, no, mira, es que esos datos son confidenciales, tú tienes que empezar a trabajar desde cuando inicie a tomar datos desde este punto, no pueden ser datos anteriores porque son privados, o que tal vez en la empresa digan, no, nosotros esos datos no los tenemos, o la medición que hicieron fue una medición inexacta, no con la metodología correcta, entonces esos datos a mí no me van a servir. Y si yo prometí que iba a analizar unos datos que o la empresa no me va a dar o lo que hay no me sirve, pues entonces no lo puedo prometer antes de saber si lo voy a obtener. En ese caso, pues primero pregunto en la empresa con qué cuento para poder redactar el objetivo. Y el otro punto en donde también el estudiante comete un error es en los recursos económicos. ¿Por qué? Porque se da que el estudiante requiere cierta cantidad de dinero para poder establecer o implantar una metodología de mejora en la empresa, pero la propone en la universidad, entrega su proyecto, esto y lo otro, pero nunca le pregunta a la empresa si hay recursos para poder establecer esa metodología. Y hay casos en donde la empresa le dice, no, o sea, los recursos que hay para eso no son tantos millones como usted necesita, que tienen que ser 5, 7, 3, 4, 5 millones, sino que solamente hay 1 millón para su trabajo de investigación. Entonces yo no puedo prometer que voy a lograr algo que requiere de muchos recursos económicos cuando yo no cuento con los recursos económicos. Entonces, por eso dice que tiene que ser inteligente y esa tercera letra pues es alcanzable. La cuarta es relevante y esto quiere decir que la investigación que yo haga tiene que ser importante, tiene que aportar a la investigación
y por eso ustedes publican los trabajos de grado en la biblioteca, porque ese es el aporte que ustedes están haciendo a la investigación y a las otras personas que quieran trabajar un tema parecido que ustedes están realizando. Y pues tiene que ser siempre realista al alcance de las posibilidades. Con lo que tengo es con lo que voy a trabajar. Y el último punto, definidos en el tiempo. También muchos de los estudiantes tienen un semestre, 4 meses, a veces les dan como 5 para entregar su trabajo de grado terminado, para que realicen la sustentación, y el estudiante no tiene en cuenta ese tiempo definido. Si no tiene en cuenta el tiempo definido, pues no puede proponer algo que lo va a alcanzar, que necesita un tiempo para alcanzarlo de 1 año, y que realmente solo tenga 5 meses de semestre para poder alcanzarlo. Si no lo alcanza en esos 5 meses, pues tendrá que hacer otro semestre, y si hago otro semestre, tengo que matricular otra vez mi trabajo de grado, sacar otra vez plata de mi bolsillo para poderme graduar. Entonces, importante tener el tiempo definido para el objetivo de investigación. Si hay unos objetivos específicos y son 2, entonces yo digo, bueno, voy a tener 2 meses para cumplir el primer objetivo específico, para el segundo voy a tener 1 mes, ahí ya son 3 meses, me van a quedar 2 meses más o menos, por si se presentan problemas y dificultades, porque se pueden presentar, pero yo ya sé que tengo 2 meses de más para poder alcanzar los objetivos. Y justo esa es la razón por la que se debe plantear de manera inteligente, porque tengo que, sí o sí, al final, lograrlos o alcanzarlos. Aquí, en esta última parte, está el objeto. Los artículos científicos, por lo general, solamente tienen un objetivo, que es el general. Habrá pocos en donde también les ponen los específicos y son muy fáciles de identificar, pero por lo general siempre van a encontrar un objetivo específico. ¿Cuál es la posición correcta de ese objetivo específico? El último párrafo de la introducción va a tener ese objetivo específico. Pero yo les mencionaba que esta es la estructura y el orden lógico que debe manejar una introducción para un artículo científico. Pero ¿qué pasa? Que los artículos no se redactan todos de la mejor manera y estas partes no me aparecen en este orden. ¿Qué tengo que hacer yo? Identificarla en esa introducción de los artículos que descargaron en el orden en el que se encuentren, pero sí o sí tengo que saber cuál es la hipótesis, cuál es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema lo puedo tener aquí en este punto, pero si la introducción es muy larga, podrá haber otro párrafo de la introducción que también me hable de ese problema. ¿Cómo identifico cada una de estas partes? Pues con las características que ya se les mencionó en cada una de las diapositivas. Aquí están las preguntas que se deben de resolver. Entonces, cuando yo ya vaya a ir a hacer el análisis, pues voy a leer y voy a decir, no, esto que está aquí para mí son las posibles soluciones, porque me está hablando de los beneficios que traen mejorar esa situación problema. Entonces ahí me habla de todos los beneficios, tiene sustento de información consultada en internet. Que ¿cuál es la hipótesis? No, yo considero que la hipótesis es esta, porque aquí los autores están hablando de algo en donde me están mencionando que no es una cosa que la hayan comprobado y que les interesa comprobarla en su trabajo de investigación, o porque la encontré a manera de pregunta. Como les digo, no necesariamente en sus artículos van a encontrar la información justo en este orden. Así debería de ser, pero puede darse caso de que no esté en este mismo orden y es lo que ustedes deben identificar. Segundo, cuando lean el artículo también se puede presentar algo, y es que alguna de estas partes ellos no la redactaron. Entonces, ustedes leen bien la introducción y dicen, no, o sea, yo leí la introducción, entre todos la leímos. Importante que hagan el ejercicio entre todos. Lo que más les ha funcionado, que los estudiantes me han comentado,
es que tratan de hacerlo de manera independiente, o sea, se lee la introducción y cada uno señala cuál es la breve descripción, el planteamiento que cree, hipótesis, y así sucesivamente, y luego se reúnen y en conjunto empiezan a discutir de lo que uno dice, no, yo creo que esta es la breve descripción, o yo creo que ese es el planteamiento, y al final, pues en conjunto, en el grupo, llegan a señalar el planteamiento de manera correcta, la hipótesis, porque como les mencioné, algunos pues tendrán allí más habilidades en la parte de comprensión lectora que otros, entonces puede ser que les sea pues más fácil identificar las partes. Pero la idea sí es que hagan la discusión por lo que yo les mencioné. Son 5 partes, 5 puntos que vale esa actividad. Si yo me equivoco en uno, pues entonces ahí ya voy a sacar 4. Si yo me equivoco en 2, pues me queda la nota en 3. Y si pues me equivoco en 3, me queda el trabajo en 2. Entonces, para que no les pase eso, la recomendación es que entre todos hagan el trabajo. Para que, por favor, ahí lo tengan muy presente. Ya les voy a publicar aquí. Creo que en ya les apareció publicar la tarea y si no, sí, creo que ahí ya está publicada. Entonces, denme un momentico. Voy a compartirles aquí la actividad para explicársela pues de mejor manera, les quede a todos muy claro lo que deben hacer. Recuerden, es en los grupos que conformaron la clase pasada, ya tienen sus artículos allí, y es hacer el análisis tal cual como están en las diapositivas, y ya están en fin, hacer el análisis, el mismo análisis que les mostré aquí, señalar, no necesariamente tienen que señalar las partes en esos mismos colores que yo tengo allí. No, ustedes pueden elegir cualquier color, pero sí o sí me tienen que indicar el color que elijan. Ejemplo, breve descripción, yo la quiero poner en azul. Profe. Entonces, dime. Una pregunta, ¿se está compartiendo pantalla? No, estoy esperando que abra el archivo. Todavía no. Ahora sí, ahí ya está la pantalla. Estaba esperando que abriera porque no lo tenía ahí. Aquí está. Este es el archivo. Les aparece no como tal un archivo adjunto, sino que les aparece la tarea allí con las indicaciones. Ustedes ya luego abren un archivo de Word donde ponen los datos de los integrantes del grupo, bueno, toda esa información. Primero, conformar, en el caso de ustedes, ahí los grupos están hasta 5 personas, hay otros que son pues de 4 o menos. La segunda parte es que ustedes ya tienen el PDF descargado. Cuando vayan a subir la tarea ya realizada, tienen que subir 2 archivos. Uno, el PDF que me mostraron en la clase pasada, lo necesito para poder hacer la revisión de la introducción. Y lo segundo es que el trabajo lo van a realizar en un documento de Word y de esa manera lo van a entregar, no lo van a convertir en PDF. Solo van a copiar de ese archivo de PDF la introducción y lo van a poner en un documento de Word. Solo copio introducción, la copio, la pego y la pongo allí en el documento de Word que voy a entregar. Cuando vaya a hacer la entrega del trabajo, solo un integrante la va a realizar y ese integrante va a subir el PDF que descargaron la semana pasada del artículo científico completo, original, sin rayarlo, sin poner ahí, sin señalar absolutamente nada, original tal cual como lo descargaron. Y el segundo documento de Word, que es donde ustedes ya están haciendo su actividad, en donde están señalando de esta manera cada una de las partes que vimos aquí en la clase. Entonces, tendrán que hacer tal cual. Profe, mensual que se suben 2 documentos, ¿no? Sí, se sube el PDF que descargaron la semana pasada, que es el artículo original, para yo poder tenerlo ahí y saber de dónde están sacando ustedes la información. Y el otro documento que se sube ya es uno de Word, en donde ustedes van a copiar esa introducción que encontraron en el PDF, lo pegan y van a señalar estas partes de esta manera. O sea, pueden poner ahí solamente los colores que se identifiquen bien, que sean colores diferentes. No van a utilizar, por ejemplo, rojo y diferentes tipos de rojo. No, mire que aquí utilicé diferentes tipos de
de colores para que quede fácil identificarlo. Primero. Lo segundo es que apenas termine de copiar la introducción, al final voy a decir, bueno, la breve descripción, y voy a poner aquí, breve descripción en azul. ¿Por qué? Porque yo no quiero trabajar con los mismos colores que la profesora trabajó, entonces le voy a dar otros colores que a mí me gusten. Pero sí o sí tengo que especificar cuál es el color que le corresponde a cada una de las partes que yo señalé. Entonces, en ese sentido, pues tendrán que hacerlo de esa manera. No tienen que poner esas flechas, simplemente al final de la introducción, pues ponerle, o al inicio de la introducción, eso es que aparezca allí, especificar. Planteamiento del problema, lo puse en verde. Las posibles soluciones, no sé, las puse en color rojo. Dependiendo de lo que ustedes quieran poner allí y de los colores, pues lo van a hacer de esa manera. Lo otro es que se pueden dar partes del artículo. Miren que aquí hay unas partes una parte que yo no señalé, porque la información que se está dando allí es una información que es adicional, que la ponen ahí para complementar el tema, pero que en sí no está totalmente relacionada con el planteamiento del problema de la investigación. O sea, no es información que yo diga, sí, esto me sigue hablando del mismo problema, sino que pueden ser cosas que se pueden dar por ese problema que han identificado, pero que no necesariamente hagan parte de la investigación. Es como una información adicional que se da. Entonces, no se vayan a asustar si en ciertas partes que ustedes leen de la introducción, ustedes dicen, no, o sea, a mí no me parece que esto sea la breve descripción, el planteamiento del problema, no es el objetivo, no es una posible solución o una justificación, y no hay problema de eso. Pero sí o sí, identificar las 5 partes. Si yo no encuentro alguna de esas partes porque realmente en ese artículo no la redactaron, al final de la introducción le pongo una nota a la profe que no la señalé, no fue porque yo no la encontrara y no tuviera conocimiento de cuál es, sino porque realmente en el artículo no se planteó. Si ustedes no lo especifican, yo digo, no, y yo leo y la encuentro, o de pronto puede ser que yo no la encontré, sino que ahí pasa que algunos estudiantes no la señalan, no porque no la hayan encontrado, sino porque realmente ni siquiera saben cómo buscarla y dejan allí como el espacio. Si ustedes no me especifican que no la señalaron, fue porque no la encontraron, pues ahí van a tener un punto menos porque yo, pues no sé por qué no la señalaron. Entonces, si no encuentro alguna de las partes, entonces voy a decir, en este artículo científico no redactaron la hipótesis. Y yo ya sé que ustedes identificaron que esa parte faltaba en el texto de la introducción y que no la señalaron, justo es porque no está. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todos? Profe, esa Bien. introducción que está ahí, usted halló o sea, las partes y las juntó, así como están ahí, ¿o qué? No, yo no las junté. Esa introducción ya te voy a poner aquí. No es que yo las haya juntado, es que ellas en la introducción, si tú vas al artículo ¿Él estaba así? si tú vas al artículo que descargaste, o sea, lo que yo hice fue identificarlas y ponerle el color, porque la información de la introducción en todos los artículos ustedes lo van a encontrar de esta manera. Puro texto que está allí. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Identificar en ese texto que yo voy a leer, de acuerdo a las características que debe tener cada una de las partes que yo señalé acá al final, con estos colores, porque estas flechas las puse yo cuando leí esa introducción, identifiqué la información y la señalé. Entonces la introducción a ustedes no les va a aparecer ni con un título que diga breve descripción, ni planteamiento del problema, ni hipótesis, ni posibles soluciones, no les va a aparecer. Les va a aparecer un texto así, como este que está acá, como el que está aquí el ejemplo, tal cual. Esta información que está aquí es la misma que yo puse acá, no que lo puse de esta manera para poder que se vea más fácil señalar pues cada una de las partes, pero el artículo no viene con las partes allí de manera explícita donde se vean así tal cual, no. Ese va a Pero ser el trabajo.
que se lo pongamos así como usted lo puso así ahí, o no, o uno lo puede señalar simplemente en el artículo y No, ya. en Word, en el archivo de Word. El artículo de PDF me lo vas a entregar. ¿Por qué? Porque es que yo la revisión la hago con una herramienta que solo sirve en Word. Y es una herramienta que se llama revisar. Entonces yo siempre reviso los trabajos por esa herramienta. Si me lo envían en PDF, no voy a poder identificar. Y si ustedes ese PDF lo convierten a Word, lo que yo voy a hacer es que les voy a ahorrar toda la demás información que esté después de la introducción. ¿Por qué? Porque a mí el día de hoy lo único que me interesa es la introducción. Entonces voy a abrir un archivo de Word, voy a buscar la introducción del artículo científico, la copio y la pego tal cual como la encontré en ese PDF que descargué, y allí voy a empezar a señalar y seleccionar pues todas las partes de la introducción. ¿Alguna otra duda o pregunta? Es el archivo está ahí en Team, ¿no? Esto mismo. No, el archivo de Word ustedes tienen que... ¿Pero cuál archivo? ¿Las diapositivas? ¿Me estás preguntando las Sí, diapositivas? esto. Sí, Sí, las esto de diapositivas diapositivas. están en Team. En la unidad 1 hice clase 6 y está aquí, estas diapositivas, para que seguir. Bueno, y eso a tiempo. Hasta mañana a las 11:59. La idea es que lo hagan ahorita en el tiempo que queda de la clase. Esta mañana todos terminaron. Todos los estudiantes de esta mañana terminaron la actividad, incluso unos se demoraron lo máximo 40 minutos. Y los que tenían la introducción como más extensa, pues sí, se demoraron una horita. Los que más se demoraron fue como 1 hora y 15 minutos. Entonces el tiempo les da, pero por si de pronto tienen algún inconveniente, pues lo hagan de esa manera, y esta mañana a las 11:59. La última actividad de este avance formativo 1, entonces es importante que hagan la entrega para yo a la otra semana iniciando ponerle ya las notas, porque ya pasamos, digamos que la semana pasada se terminó el corte y nos dieron allí como un tiempo más para poderle subir pues las notas y terminar de evaluar. Profe, ya esa sería la segunda nota ya, ¿no? Sí, este corte solamente tiene 2 notas, cada una del 15%. La primera del taller, que ya les envié la corrección y la nota al correo institucional, ahí está, al final del trabajo aparece la nota hay como un comentario y ahí aparece la nota. Igual ahorita más tardecito se las voy a subir. Como yo se lo había vuelto a enviar, que Ajá, ha hecho sí, una yo lo corrección. revisé. Sí, yo lo revisé y te envié allí ya la nota. En el correo institucional allí está la corrección del trabajo y la nota. Pero ahorita más tarde les voy a subir ya esas notas, porque siempre espero a la nota adicional que habían hecho de esa actividad, de ese quiz virtual que hicimos allá en la universidad. Pero como los que sacaron esa nota adicional fueron los que sacaron 5 en el taller, pues entonces ellos ya se les pondrá de pronto la nota de segunda entrega que hagan. Entonces, pues ya por eso les voy a subir a ustedes la nota, porque normalmente esa nota adicional se pone la nota más baja del corte, pero en el caso de los que se ganaron esa nota, pues ya sacaron 5 en la primera nota, entonces asumo que la, entre comillas, segunda será la más baja, o si sacan otros 5, pues ya ahí esos puntos quedan en el aire, porque solamente pues eran para este primer avance formativo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien faltó por el llamado a lista que se había conectado luego? Para yo quitarle de pronto por aquí. Yo, profe, Gustavo Narváez. Narváez. Bueno, ¿alguien más? Gustavo Narváez. ¿Tienen falta? No sé si de pronto Juan José Mesú, yo vi que se conectó por ahí después. Juan Camilo Mafla, tiene falta. Y tiene falta por acá Elbar, tiene falta Oscar Fabián Castillo, Santiago Castro, Dana Chará y Dubán Colorado. Si alguno de los que acabo de llamar está allí, por favor, para que me indique y yo quitarle la falta. Profe, yo apenas entré a la clase. Bueno, entonces espérenme un segundito. Profe, Juan José Mesú.